Bien, lo decíamos en el bloque anterior, ayer hubo un congreso internacional en materia de cannabis. Vale la pena hablar del tema porque evidentemente es algo que llega para quedarse. Por eso mismo ya tenemos comunicación con Pablo Facio, presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, que va a hablar precisamente de este congreso internacional que tuvo lugar ayer aquí. Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Gracias por el contacto. No, Bien, muy bien. por favor. Bueno, contanos un poco esto que bueno, a muchos por ahí les sorprende, que es un primer congreso internacional de cannabis y de desarrollo productivo, porque hay aparentemente una idea del gobierno nacional de poner en valor esta industria. Sí, la verdad que fue una experiencia muy positiva, muy enriquecedora, donde pudimos conocer de cerca la perspectiva de países que nos tienen ya algunos años de ventaja en materia de regulación, como es el caso de Uruguay, el caso de Colombia, donde habló Rodrigo Arcilla, que es el presidente de la Cámara, mi colega de allí. También habló Matías Lidbach desde Israel, que es un país que tiene una tradición muy importante en materia de investigación, en relación a cannabis y salud. Así que, y eso fue complementado con la perspectiva de algunas asociaciones. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. No, me quedé pensando, ¿no? En esto de que decías de Israel, en esto de tener mucha experiencia en lo que es cannabis y salud, ¿no? Que muchas veces se pierde de vista esto. Claro, va de la mano una cosa, de eso estamos hablando, ¿no? No estamos hablando de otra cosa. Por eso digo, lo decías al pasar y me parece bueno reforzar este concepto, ¿no? De cannabis y salud. Sí, bueno, a ver, yo creo que en este sentido, sobre todo subrayando quién es el organizador del Congreso, que es el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, que es quien envió esta ley al Congreso, que fue sancionada hace poco más de un mes con media sanción en el Senado de la Nación y que va a ser tratada, esperemos, en los próximos meses en la Cámara de Diputados. Lo que viene a hacer ese proyecto es a complementar la norma que tenemos en Argentina, que es la 27350, que es una ley de investigación y de acceso en relación a los usos terapéuticos y médicos del cannabis, con la posibilidad de, mediante la industrialización, poder de alguna manera cerrar la brecha que hay hoy en relación al cannabis y la población, que bueno, que básicamente hay, de acuerdo a los datos que tenemos nosotros, que surgen de una encuesta que hicimos y cerramos hace pocas semanas, Sí. donde hay una enorme cantidad de la población que está realizándole consultas a médicos y a farmacéuticos respecto de poder tener algún tratamiento sobre derivados de cannabis, y hay muy poca, digamos, y el 85% de los médicos y farmacéuticos están diciendo que están recibiendo esas consultas, pero solo el 10% está pudiendo o indicar algo o vender un producto en las farmacias, con lo cual tenemos que poner en marcha una industria justamente para que la población pueda acceder a productos seguros, legales y trazables. Ese es el punto, ¿no? Porque también es, bueno, un poco tapar el sol con las manos. Evidentemente hay mucha gente que consume este tipo de aceite, obviamente con una finalidad que tiene que ver con, bueno, alguna patología a ser atendida por el aceite de cannabis, y termina muchas veces o consumiendo algo malo o no accediendo a él, para lo cual es interesante que el Estado, bueno, pueda garantizar, ¿no? Por un lado, la legalidad y la calidad, sobre todo, de este tipo de producto. Me parece que pasa por allí. ¿Sentís que se confunde un poco todo? Digo, ha caído también esta cuestión en la campaña, ¿no? Es inevitable. Se empieza a hablar de, bueno, de fumar un porro, no fumar un porro, que no es lo mismo en los contextos, lo cual es cierto, hay que decirlo. Entiendo yo, no es lo mismo, efectivamente, en un contexto fumarse un porro que en otro, pero como todo, no es lo mismo en un contexto que otro, ¿no? Claramente la Argentina es muy desigual, en este momento seguramente uno de los momentos donde más desigual es. Por eso digo, importante esto, ¿no? Garantizar la calidad y la legalidad del producto. Sí, y aparte pensar que también que obviamente que ese es un tema que tenemos que cerrar, porque hoy la población está recurriendo al autocultivo o al mercado ilegal para hacerse un tratamiento, que a veces no son tratamientos que tienen que ver con patologías muy graves. Por ejemplo, yo soy usuario de cannabis medicinal
y lo uso porque tengo algunos trastornos del sueño y cuando estoy medio pasado de vueltas prefiero tomar unas gotitas de aceite de cannabis, en mi caso tinturas, que a mí me hacen bien y no me produce ninguna situación que al otro día me levanto con ninguna situación de somnolencia o nada, que prefiero hacer un tratamiento con cannabis que tomar un químico. Total. Porque a mí me hace bien y la verdad que yo soy, sabiendo que eso para mí no tiene ninguna contraindicación, es la soberanía sobre mi salud. Pero hay gente que realmente lo necesita por situaciones mucho más severas, como son los nenes que cursan tratamientos de epilepsia refractaria o gente que sufre dolores crónicos producto de tratamientos de quimioterapia y demás, y realmente terminan en la desesperación. Imagínate en el rol que me toca a mí como presidente de la Cámara, la cantidad de consultas que recibo de gente con patologías muy graves y situaciones de urgencia que te dicen, che, ¿dónde puedo comprar? ¿Me sabés decir quién puede hacer uno bueno? Tenemos que sacar a la población de ese lugar y que la gente pueda ir a la farmacia y que un médico pueda indicar un tratamiento con cannabis y que ese producto sea legal, sea seguro, sea trazable y que lo pueda comprar y que se lo pueda, obviamente, cubrir la obra social. Estamos hablando de eso, independientemente después del impacto económico en materia de inversión, generación de puestos de trabajo, de dinamización de las economías regionales y toda esa otra discusión que viene atrás de esto y que puede ser una gran oportunidad para el país. Eso te quería preguntarte, dos cosas, ¿no? Te quería preguntar por qué cuesta tanto, por un lado, que esto finalmente se legalice y efectivamente, como vos bien decís, que con una receta de un médico uno vaya a una farmacia y consiga el producto. Por un lado es por qué todavía cuesta tanto y por otro lado, si imaginás efectivamente una industria, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando hablamos de la industria del aceite, en este caso de cannabis, ¿de qué estamos hablando, no? Porque se habla muchas veces de trabajos que todavía no se conocen, de un cambio cultural, industrial y tecnológico, y quizás estamos en presencia de una oportunidad también, como vos bien decís, para generar puestos de trabajo y no lo estamos viendo. No, mira, yo te puedo contar, por ejemplo, cuando vos recién decías trabajos que no se conocen. La realidad es que sí, venimos de... El cannabis es una industria emergente, un fenómeno nuevo que está atravesando un proceso de revisión regulatoria en todo el mundo. Esto que estamos discutiendo en Argentina no es un tema en el que entramos por la ventana. Lo mismo se está discutiendo en Brasil, se discutió hace unos años en Uruguay, en Colombia, se está trabajando en una regulación federal en los Estados Unidos, en Israel se está avanzando en la despenalización del consumo adulto responsable, en México lo mismo. Para que te des una idea, la industria, esto es un informe del mes de julio, la industria del cannabis, entendiéndolo en toda su dimensión, ¿no? Desde el punto de vista medicinal, industrial y el consumo adulto responsable legal, están generando en este momento en los Estados Unidos 321.000 empleos formales directos. Así que imagínate la dimensión económica que tiene esto. Se dice que de acá a 10 años probablemente sea la primera industria en términos de generación de empleo en los Estados Unidos. ¿En serio? Mirá vos, no tenías idea. ¿Informe de dónde surge este informe? ¿Quién lo hace? Ese es un informe que lo podés consultar, está publicado, está en internet, es una consultora que se llama LIFI, que recoge la evolución de los empleos generados por el cannabis, hace un informe anual y habla de estas cifras, 321.000 empleos directos. Si querés, después le paso a tu producción el dato para que lo revises. Es una industria que pasó, en términos globales, hace 10 años era un mercado completamente ilegal. O sea, la magnitud en términos de volumen de mercado legal era igual a 0. Y según informes de Euromonitor, no de la consultora XX que nadie conoce. Euromonitor es una de las consultoras de investigación de mercado más importantes del mundo. Dice el informe último que el mercado pasó de 0 a 23.000 millones de dólares proyectados para el 2021 y de 93.000 millones de dólares proyectados para el 2025. Así que imagínate si Argentina, siendo un país agroexportador, agroindustrial,
con todo, si querés, la institucionalidad tecnoproductiva que tiene, con recursos humanos capacitados para hacerlo y con capacidad de, digamos, de desarrollar una industria no solo para el cannabis medicinal, sino para el uso de cannabis en alimentos, bebidas, productos veterinarios, fitoterápicos. Sí. Pagamos la deuda externa, Pablo, te digo. Te digo que... No sé si es para tanto, pero es una apuesta interesante que el país seguramente se tiene que dar la oportunidad de realizar. Y no es menor subrayar que la media sanción de Senado se aprobó con una mayoría aplastante, donde solamente 5 senadores votaron en contra, lo cual señala a todas luces el interés que hay en muchas provincias de suscribir esta agenda y de hacer una apuesta para que esta agenda le permita desarrollar un proceso de inversión, de generación de puestos de trabajo, de dinamización y de diversificación de la matriz productiva de muchas de nuestras economías regionales. Pablo, interesantísimo, realmente, y esto que vos decís, ¿no? Además la cantidad de derivados que hay ya a nivel industrial de esta planta realmente es muy, muy impresionante, interesantísimo, lo vamos a seguir de cerca el tema, te agradecemos el contacto con Para Alquilar Balcones y seguramente vamos a volver a charlar en otra oportunidad. Bueno, un fuerte abrazo y gracias por el contacto. Un abrazo enorme. Pablo Facio, el presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, contando las novedades que, bueno, por estas horas están en el Congreso. Hay que esperar si efectivamente esto es ley o no, pero bueno, evidentemente hay muchos interesados en que así sea. Hacemos una pausa breve, no se vayan, hay más para alquilar.